Buenas tardes, mi nombre es Yolima Meneses, soy estudiante de Regencia de Farmacia en la Universidad UNAP. Para esta actividad me corresponde recurso humano. El encargado de administrar el medicamento inyectable debe contar con formación académica y entrenamiento que lo autorice para ello, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. Normas de procedimiento. Deberá contar y cumplir con normas sobre limpieza y desinfección de áreas, bioseguridad, manejo de residuos y manual de procedimientos técnicos. Prohibiciones. No se podrán administrar medicamentos por vía intravenosa ni practicar pruebas de sensibilidad. Solicitud de la prescripción médica. La farmacia o droguería solicitará la prescripción médica indispensable para la administración de cualquier medicamento por vía intramuscular. Procedimientos de monitoreo de glicemia con equipo por punción. La farmacia o droguería que ofrezca el procedimiento de inyectología también podrá ofrecer al público el procedimiento de monitoreo de glicemia con equipo por punción, siempre y cuando el director técnico sea químico, farmacéutico o tecnólogo en regencia de farmacia y cumpla con las siguientes condiciones. Infraestructura y dotación. Estos establecimientos cumplirán con las siguientes condiciones esenciales. Contar con un área especial e independiente debidamente dotado que ofrezca la privacidad y comodidad para el paciente y para quien aplica la prueba, con adecuada iluminación y ventilación artificial o natural. Su temperatura debe estar entre 15 y 25 grados centígrados. Este sitio podrá ser el mismo utilizado para inyectología. Contar con un equipo de registro sanitario INVIMA, debidamente calibrado y microlancetas registradas de acuerdo con lo establecido en el decreto 4725 del 2005 y las demás normas que lo modifiquen. Contar con tiras reactivas con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA para cada paciente individual, de acuerdo con lo establecido en el decreto 3770 del 2004 y las demás normas que lo modifiquen. Conserva la fecha de vencimiento vigente de las tarifas reactivas y las condiciones de almacenamiento previsto por el fabricante. Contar con un lavamanos en el mismo sitio o en sitio cercano. Tener toallas desechables y recipientes algodonero. Contar con materiales y demás dotaciones necesarias para el procedimiento, incluye lo requerido para el manejo de desechos. Contar con un libro de registro diario de pacientes y de resultados del monitoreo donde se encuentre registrado la calibración del equipo. Entregar los resultados al paciente en forma escrita con el nombre de la persona que realizó el procedimiento y no podrá hacer ningún tipo de interpretación. Mantener los registros en archivos durante el tiempo contemplado en la normatividad vigente. Tanto el director técnico del establecimiento farmacéutico como la persona encargada de realizar el procedimiento de monitoreo deberán estar suficientemente enterados y haber recibido claras instrucciones por parte del fabricante o distribuidor. Además, deberán cumplir con las normas establecidas sobre bioseguridad, aseo personal, asepsia del sitio y manejo de residuos. Normas de procedimientos. Deberán contar y cumplir con normas sobre limpieza y desinfección de áreas, bioseguridad, manejo de residuos y manual de procedimientos técnicos. Prohibiciones. Estas pruebas en ningún caso se constituyen como actividades de apoyo y diagnóstico, de tratamiento y de seguimiento de este tipo de patología. En ningún caso reemplazan las pruebas que se realicen en el laboratorio clínico y tampoco servirá para cambio de tratamiento sin previa autorización del médico tratante. Gracias por su atención. Muy buenos días, mi nombre es Paula Andrea Gallego. El tema que me tocó fue infraestructura y dotación de una droguería. Presentadora de servicios de salud de fácil acceso y dimensiones determinadas por el volumen de las actividades, el número y tipo de procesos propios del servicio farmacéutico que se adelanten en la institución y el número de servidores trabajadores que laboran en el servicio farmacéutico. Deben estar alejados de fuentes de contaminación o ruido excesivo. Pisos. Los pisos deben ser de material impermeable, resistente y contar con sistema de drenaje que permita su fácil limpieza y sanitación. Paredes. Las paredes y muros deben ser impermeables, sólidos, de fácil limpieza y resistentes a factores ambientales como humedad y temperatura. Techos. Los techos y cielos rasos deben ser resistentes, uniformes y de fácil limpieza y sanitación.
Áreas de almacenamiento. Las áreas para el almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos deben ser independientes. Instalaciones eléctricas. Plafones en buen estado, tomas, interruptores y claveado protegido. Ventilación. Debe tener un sistema de ventilación natural o artificial que garantice la conservación adecuada de los medicamentos y dispositivos médicos. Condiciones de temperatura y humedad. Los sitios donde se almacenan medicamentos deben contar con mecanismos que garanticen las condiciones de temperatura y humedad relativa recomendadas por el fabricante. Criterios de almacenamiento. Los dispositivos médicos y los medicamentos se almacenarán de acuerdo con la clasificación farmacológica. Medicamentos en orden alfabético, por laboratorio o por sustancia. El servicio farmacéutico estará dotado de los equipos, instrumentos, materiales, literatura científica disponible aceptada internacionalmente, soporte bibliográfico actualizado sobre estabilidad y compatibilidad y la farmacopea de base oficialmente adoptada en Colombia. Infraestructura y dotación. Contar con una sección especial independiente que ofrezca la privacidad y comodidad para el administrador y el paciente, que cuente con lavamanos en el mismo sitio o en el sitio cercano. Tener camilla, escalerilla y mesa auxiliar. Contar con jeringas desechables, recipiente algodonero y cubetas. Tener toallas desechables. Contar con los demás materiales y dotación necesarios para el procedimiento de inyectología. Recurso humano. El encargado de administrar el medicamento inyectable debe contar con formación académica y entrenamiento que le autorice para ello, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. Normas de procedimiento. Debe contar y cumplir con normas sobre limpieza y desinfección del área, bioseguridad, manejo de residuos y manual de procedimientos técnicos. Prohibiciones: no se podrán administrar medicamentos por vía intravenosa ni practicar pruebas de sensibilidad. Solicitud de la prescripción médica. La prescripción médica será requisito indispensable para la administración de cualquier medicamento por vía intramuscular. Procedimientos de monitoreo de glicemia con equipo por punción. Las farmacias, droguerías y droguerías que ofrezcan el procedimiento de inyectología también podrán ofrecer al público el procedimiento de monitoreo de glicemia como equipo por punción, siempre y cuando el director técnico sea químico farmacéutico o el tecnólogo en regencia de farmacia, que se cumpla con las condiciones. Infraestructura y dotación. Contar con una sección especial independiente que ofrezca la privacidad y comodidad para el administrador y el paciente, que cuente con lavamanos en el mismo sitio o en el sitio cercano. Tener camilla, escalerilla y mesa auxiliar. Contar con jeringas desechables, recipiente algodonero y cubetas. Tener toallas desechables. Contar con los demás materiales y dotación necesarios para el procedimiento de inyectología. Recurso humano. El encargado de administrar el medicamento inyectable debe contar con formación académica y entrenamiento que le autorice para ello, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. Conservar la fecha de vencimiento vigente, las tiras reactivas y las condiciones de almacenamiento previstas por el fabricante. Contar con un lavamanos en el mismo sitio en el sitio cercano. Tener toallas desechables y recipiente algodonero. Contar con materiales de más dotación necesarios para el procedimiento, incluye lo requerido para el manejo de desechos. Contar con un libro de registro diario de paciente y de resultado del monitoreo y donde se encuentre en registro la calibración del equipo. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Muñoz Ordóñez, soy estudiante en la UNAP como regente en farmacia. Soy matriculada en la zona centro-sur del Bordo Patía. Para esta actividad a mí me corresponde la parte de lo que es la oferta de los que decimos que entre los servicios que se brinda al paciente encontramos que la droguería únicamente podrá realizar las actividades, los procesos y procedimientos permitidos en la normatividad. No se puede hacer otros diferentes a estos. No se podrán administrar medicamentos por vía intravenosa ni practicar pruebas de sensibilidad, ya que estos son procedimientos especialmente en un centro de salud porque pueden ocasionar reacciones adversas que no podemos controlar desde una droguería. La normatividad, oficinas de atención al ambiente, la administración de medicamentos deberá realizarse bajo estricta fórmula médica. Si nos llevan una fórmula como la que miramos aquí,
Ahí podemos saber que vamos a vender ese medicamento y que es el indicado. Además, debemos ser consecuentes de que la dosis que está ahí sea la óptima para el paciente. Se prohíbe la consulta médica en las droguerías según el decreto de 1950 de 1964. Dispensación de medicamentos. Es la entrega de uno o más medicamentos y dispositivos médicos a un paciente y la información sobre su uso adecuado realizada por el químico farmacéutico y el tecnólogo en regencia de farmacia. Cuando la dirección técnica de la droguería o del establecimiento autorizado para la comercialización de tal de medicamentos esté a cargo de la persona que no obstén título de químico farmacéutico o tecnólogo en regencia de farmacia, la información que debe ofrecer al paciente versará únicamente sobre los aspectos siguientes: condiciones de almacenamiento, forma de reconstitución de medicamentos cuya administración sea la vía oral, medición de dosis, cuidados que se deben tener en la administración del medicamento y la importancia de la adherencia a la terapia. Según el artículo 19, las obligaciones del dispensador son verificar que la prescripción esté elaborada por el personal de salud competente y autorizado y que cumpla con las características y contenidos de la prescripción establecidos en el presente decreto. Verificar que las preparaciones magistrales extemporáneas, estériles, nutrición parenteral y mezclas de medicamentos oncológicos contengan en el rótulo o etiqueta la información sobre el paciente hospitalizado o ambulatorio según el caso, de la preparación o de la mezcla y la firma del responsable. Exigir la prescripción para aquellos medicamentos en los que aparezca en las etiquetas la leyenda "venta bajo fórmula médica". Estos debemos ser precavidos y solo los debemos vender con una fórmula médica. No dispensar ni consultar al prescriptor cuando identifique en una prescripción posibles errores con el fin de no incurrir en la falta contra la ética profesional. Verificar y controlar que los medicamentos dispensados correspondan a los prescriptos. Informar al usuario sobre los aspectos indispensables que garanticen el efecto terapéutico y promuevan el uso adecuado de los medicamentos, tales como condiciones de almacenamiento, cómo reconstituirlos, cómo medir la dosis, qué cuidados debe tener en la administración, en la interacción con alimentos y otros medicamentos adversos, sobre efectos adversos, contraindicaciones y la importancia de la adherencia a la terapia. Cuando la dirección técnica de la droguería esté a cargo de esta persona, que no ostente título de químico farmacéutico o tecnólogo en regencia de farmacia, la información que deben ofrecer al paciente será señalar en el artículo 3 del presente decreto. Brindar a los usuarios pautas sobre el uso adecuado de los medicamentos de venta sin prescripción o facultativa de la venta libre. Recibir la capacitación ofrecida por las entidades oficiales o de los otros actores del sector salud o capacitarse continuamente en los conocimientos teóricos y destrezas necesarias en el ejercicio del cargo u oficio a fin de ir aumentando progresivamente las competencias laborales, ya que, como sabemos, cada día se cambia, ya sea algo mínimo, pero se cambia en el registro INVIMA. Según el artículo 20 de dicha ley, las prohibiciones del dispensador: el dispensador no podrá adulterar o modificar en cualquier forma la prescripción, cambiar el principio activo, concentración, forma farmacéutica, vía de administración, frecuencia, cantidad y la dosis prescrita, ya que si esto está prescrito es porque el médico mira que es la dosis adecuada para este paciente. Dispensar medicamentos alterados o fraudulentos no se debe realizar. Violar la reserva que está obligado por razón de la función que desempeña. Recomendar a los usuarios la utilización de medicamentos. Tener muestras médicas de medicamentos. Tener envases y empaques vacíos en el servicio farmacéutico, en aquellos establecimientos farmacéuticos que no estén autorizados para realizar los procesos de reenvase o reempaque de medicamentos. Inducir al paciente o consumidor a la compra de un medicamento que reemplace o sustituya al prescrito o al solicitado. No se debe realizar, ya que en cualquier cosita va a haber un cambio. Ya puede ser que el que él necesita sea el original y nosotros le vendamos un genérico o así.
También encontramos los medicamentos de control especial. Los medicamentos de control especial estarán sometidos a lo establecido en el presente decreto y la resolución 826 del 2003 y las demás normas que lo modifiquen, adiciones o sustituyan. Como nos hemos dado cuenta, estos medicamentos de control especial solo se manejan en farmacias donde esté el regente de farmacia, que o en ocasiones solo lo encontramos en centros de salud, en los hospitales. La bibliografía. Buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es Giovanni González. Yo tocaré el tema sobre concepto sanitario, sobre la habilitación y apertura de una droguería en nuestro territorio. Pues, como responsable de velar por la salud de la población, ha reglamentado una serie de normas, decretos, resoluciones que garanticen la calidad del servicio que brindan los establecimientos farmacéuticos. El marco legal establecido en sus reglamentos y decretos facultan a funcionarios de dicho ente a realizar las inspecciones para otorgar o denegar permisos de habilitación. Los requisitos se basan en lo dispuesto exclusivamente de la normatividad vigente para que el servicio farmacéutico cumpla con los estándares exigidos y asegure el funcionamiento. Y garantice un servicio de calidad, seguridad, igualdad, equidad, accesibilidad para la población en general. El decreto 2200/2005 reglamenta el servicio farmacéutico y dicta otras disposiciones. La normativa expuesta en el decreto habla principalmente sobre los requisitos del servicio farmacéutico, el recurso humano del servicio farmacéutico, los tipos de establecimientos farmacéuticos, el sistema de gestión de calidad, el modelo de gestión. Además habla sobre los procesos que se deben realizar en el servicio farmacéutico, las características y contenido de la prescripción, distribución de medicamentos, inspección, vigilancia y control por parte de los entes de control como el INVIMA, la Superintendencia Nacional de Salud, para ejercer el control sobre estas disposiciones. La resolución 1403 de 2007 determina el modelo de gestión del servicio farmacéutico, adopta el manual de condiciones esenciales y procedimientos. En general, en esta resolución se incluyen los requisitos generales para la infraestructura, áreas, dotación, recurso humano y procedimientos como la compra y adquisición de medicamentos, dispositivos médicos, recepción, almacenamiento, devolución, manejo de condiciones ambientales, control de inventarios, control de fechas de vencimiento, distribución y dispensación para los servicios farmacéuticos dependiendo de su complejidad. El decreto 780 del 2016, en su capítulo 10, sobre droguerías y servicio farmacéutico, regula las actividades y o procesos del servicio farmacéutico. El 010-911 de 1992 determina los requisitos para la apertura y traslado de droguerías. Aquí básicamente pues nos define los pasos que hay que seguir para solicitar a la Secretaría de Salud la licencia de funcionamiento, en la cual se
se requiere llenar una solicitud por escrito dirigida a la Oficina de Control de Medicamentos, en la cual se debe especificar el nombre del establecimiento, la dirección, los teléfonos, los datos del director de la droguería, los títulos que posee y la certificación que lo acreditan. Luego de esto, pues sigue una visita por parte de los de inspección, en la cual se verifican que se cumplan pues con todos los requerimientos que exige las leyes y decretos para tal fin. Este trámite no tiene ningún costo. Eh, en la Ley 9 de 1979 se dictan algunas medidas sanitarias en el título 6 sobre drogas, medicamentos, cosméticos y similares. Aquí básicamente pues se determina algunos requerimientos en cuanto por parte de los establecimientos farmacéuticos sobre, por ejemplo, que se debe tener un mínimo de existencia de productos y alimentos que sean determinados por el Ministerio de Salud. Eh, Habla también sobre pues, las edificaciones idóneas para ejercer el toda droguería que almacene o expenda productos que por su naturaleza requieran refrigeración debe tener los equipos necesarios para conservar la cadena de frío. También el Ministerio de Salud determinará los sitios distintos a farmacias y droguerías donde se puedan vender medicamentos al público. Bueno, esto era más que todo los decretos y resoluciones que donde está pues la normatividad y los procesos que se deben seguir para la habilitación de la droguería y muchas gracias por su atención, que estén muy bien.